Amigos, amigas, un nuevo toscalero, en este caso toscalera, Mercedes Pérez, pero digamos que me gustaría empezar diciendo que del barrio El Toscal, de todo el barrio El Toscal, para mí, en mi concepto, creo que es la casa que más llama la atención por lo bien adornada que está en su exterior. Yo realmente no tenía ninguna confianza, digamos, con ella de charlas ni nada de eso, sino que nos saludábamos nada más. Sí. Era una cuestión de saludo y eso, ¿no? Pero veía una cosa diferente, totalmente diferente. Por ejemplo, anoche mismo estaba con su manguera regando la parte de fuera, que es cosa que digamos que no es muy habitual aquí, no es muy habitual en el barrio ver a una persona con una manguera regando la acera, regando la calle, ¿no? Y que es una calle, la calle Santiago, una calle de aquí, del barrio Toscal, que tiene en su haber una cantidad de personajes, pero unos personajes increíbles. Hemos tenido hasta un gobernador civil en la calle Santiago, ¿no? Es decir, que ha dado mucho de sí. Es más, ella quizás no lo sepa, pero yo sí lo sé. En la casa que ella vive anteriormente vivía don Baldomero y Teresa Picornel, que eran de Alicante. Los trajo mi padre, que era el jefe del bar Atlántico, los trajo porque eran heladeros horchateros. Y vinieron con ellos sus dos hijos, Baldomero, el hijo mayor, y Vicente, el hijo menor. Y resulta pues que Vicente, que era más jovencito, era el que más trataba conmigo y con mi hermano, que tendría pues en aquella época 4 años o 5 años, y yo a mi hermano le llevo 6. Por lo tanto, pues yo tendría 10, 9 o 10, y mi hermano 4. Y nos íbamos de fiesta, a las fiestas populares de aquí, de Tenerife, nos íbamos a la Laguna, San Benito y todo eso, y hay fotos. Y recientemente Vicente falleció, desgraciadamente, falleció, y ahí imagino que de la familia no sé si quedará alguno. Mi hija estuvo en Valencia, estuvo para allá, y se sacó una foto precisamente con Vicente y la esposa de Vicente. Pero recientemente yo recibí la noticia a través de Manuel Taurón y Padrón, que además Manuel Taurón y Padrón resulta que también vivió en la calle Santiago, casi enfrente de donde esta señora vive, que es el sitio donde tenía el gomero, tenía allí el bar, esa entradilla, Sí, sí, allí, sí, sí. que allí estaba la imprenta de cuños de sello Sí. de señor Dalmau. Yo de eso me acuerdo. Sí, estaba allí. Entonces, claro, yo me gustaría dar pie a todo esto en este tipo de contacto en el cual Mercedes pues ya empezara a decirnos cuántos años lleva en el barrio, luego casóse con un señor extranjero, con un alemán, que según ella habla mejor que nosotros el castellano. Sí, Sí, perfecto, perfecto. sí, sí. Pues ahí tiene usted toda la palabra. Bueno, pues yo tengo que contar que nosotros eh, de pequeñita, eh, yo nací en La Higuerita, La higuerita. de pequeñita. Y entonces, como mi padre trabajaba en el muelle, entonces trató de encontrar, de buscar una casita y la encontró aquí en el Toscal. Y entonces nos vinimos al Toscal. Y aquí, pues de pequeñita, yo era muy protegida por mi padre y mi familia. Mi tía vivía allá donde están las Asuncionistas, íbamos por la tarde por la Rambla paseando, y aquí en el Toscal pues estaba muy protegida. Yo fui a los Onésimo Redondo unos cuantos añitos, y después ya, ¿cómo pasó aquello? Entonces, mi hermano estaba viviendo en Venezuela porque era 10 años mayor que yo, emigró, y entonces algún día volvió. Y entonces mi padre le compró una finca porque a él le gustaba hacer, ¿cómo se llama?
¿cómo se llama esto? Labrador, ¿cómo se dice? Sí, La labrador, tierra, sí, le gustaba la sí, tierra labrador, a mi hermano. Y entonces mi padre dice, bueno, pues, agrícola. sí. Entonces mi padre dice, bueno, pues vamos a comprarle en el camino la villa, que era más económico porque querían comprar por el camino San Diego, pero era carísima la tierra. Sí, claro. Y mi padre pues tampoco tenía porque era un trabajador de la refinería, pero en el muelle. Entonces mi padre le compró aquello y le hizo una casa. Y entonces lentamente pues nos fuimos muchos años a la laguna. Yo fui al Instituto de la Laguna, que fue una época maravillosa para mí, y allí me crié yo con la gente del campo, una gente maravillosa. Amable, la gente del Sí, campo. sí, bueno, me querían un montón. Las puertas abiertas. Las puertas abiertas. Dejé una puerta abierta Sí. hoy. Además el camino era que no había sino muy poca gente. Ya. Entonces estaban las lecheras con las que yo por la tarde iba, hablaba con ellas, muy cariñosas. Siempre me peleaban porque me decían, tú vas al instituto y nosotros tenemos que trabajar. Me decían ellas, pero yo todavía tengo contacto con ellas todavía. Ayer estuve con una de ellas. Y entonces allí yo me crié muy feliz en aquella finca. Al lado estaba el campesino, tenía vacas, tenía la trilladora, bueno, tenían una yegua y siempre me adoraban todos ellos, las hermanas, todos. Y yo, pues después mi madre me compró una bicicleta de segunda mano y en Santa Cruz, y yo iba con la bicicleta y venía por el camino al instituto. Y en el instituto... Así usted es una mujer siempre decidida. Sí, y luego después allí con las amigas era una maravilla porque la laguna era para mí maravillosa. Y entonces después ya, cuando cumplí 18, ya mi hermano había emigrado, compraron aquello para mi padre, pero mi hermano dice, no, yo me vuelvo otra vez para América. Y se había ido y dejó a mi padre más o menos plantado allí con toda aquella finca, con una vaca, con las gallinitas, todo lo que se tiene. La gente, claro, normalmente la cuestión cuando empezaron los hoteles en el puerto de la Cruz y toda la gente dice, no, yo trabajar la tierra no, me voy a trabajar algo. No, a él siempre le gustó la tierra. Y entonces él se fue, mi hermano emigró, y mi padre se quedó con todo aquello. Y claro, él trabajaba en la refinería muy duro en el muelle, porque tenían que coger, cuando venían los barcos, aquellas mangueras enormes tenían que pegarlas al barco para el suministro, que no es como hoy. Y claro, mi padre era más peligroso. Sí, peligroso. Y entonces mi padre, porque estuvimos allí, él bajaba, pero a veces tenía turnos y tenía que venir caminando porque el tranvía salía más tarde. Y hasta que yo tuve 18 me quedé en la laguna. Y fui de lo más feliz que usted se puede imaginar. Todo el mundo en el camino. Las lecheras me querían un montón. Yo por las tardes me iba allí. Todavía son amigas mías. En resumidas cuentas, de que nos vinimos con 18, terminé. Y entonces digo, ay, a mí me gustaría ir a Santa Cruz. Y entonces vinimos a Santa Cruz porque a mí me gustaba más una ciudad, porque el camino de noche yo no podía ir ni al cine, me tenía que quedar en casa de una amiga para poder ir de 6 a 8 al cine, porque después no podía volver, estaba el cine coliseo. Sobre todo con las chicas en aquella época, la cosa era muy rígida. Muy rígida. Te decían, hasta ahora tienes que estar aquí y nada. no te podías pasar porque si no te castigaban. No. Entonces ya me quedaba yo a veces en casa de una amiga que vivía al lado de la calle San Agustín, y entonces ya yo me sentía como muy así, ¿no? Y entonces bajamos para Santa Cruz, bajaron por mí. Mi padre seguía yendo para arriba con los hermanos de mi madre y esas cosas, todo muy familiar. Y entonces ya con esa edad bajé y me quedé aquí. Y entonces empecé a hacer cursos de mecanografía, cursos de tal. Y entonces en el hospital militar me enteré de que habían cursos de enfermera. Y entonces yo me presenté y me preguntaron, ¿usted tiene familia militar? Digo, no, yo tengo un tío que es chofer militar. Y entonces dice el comandante, bueno, pues la cogemos. Adentro. Porque claro, adentro, yo no Mercedes. tenía ningún familiar militar. A mí se me ocurrió, digo, si yo tengo un tío que es chofer, y es verdad, en parques y talleres, y lo querían mucho. Y entonces nada, yo entré allí y fui de lo más feliz, de verdad, porque fue una época maravillosa.
plazas militares. Sí, yo no, yo veía que Y el puente Galcerán, sí, yo en las frente al colegio salesiano. exacto, y las monjas eran buenísimas, y Ya. los médicos nos enseñaban mucho, sí teníamos interés. Y entonces yo de verdad que aprendí mucho en ese hospital, y hice guardias a veces por la noche y todo. Y entonces ya después terminé allí, y ¿qué es lo que pasó? Pues hice unos cursos de teatro, unos cursos tal. Mira qué bien. Sí, y entonces empezó que abrieron la residencia sanitaria. Ya, Y entonces a las primeras que cogieron fueron a las niñas de la Cruz Roja y a las enfermeras militares. ya. Y entonces ya yo tenía mi puestito donde podía, pues tenía un dinerito para Claro, mí, te claro. hacías más independiente. Claro, claro. Ya no dependías tanto de la familia. Sí, y entonces ya yo empecé a trabajar y estuve y allí conocí yo a mi marido. Lo conocí en el Atlántico porque nos reunimos en el En el Atlántico. bar Atlántico, Siempre nos reunimos al allí. lado de mi padre, que era el Así, jefe del bar. para que tú veas. Pues allí nos reuníamos siempre y luego después, por la noche, si teníamos turno, cogíamos la guagua y nos íbamos a la residencia. Sí. Y allí conocí yo a Kulum, que estaba con un amigo también alemán, y empezamos a charlar esas cosas de la gente. Bueno, por un lado se empieza. Sí, Ahora esa, enamorarse, ¿no? sí, una Claro, mesa a la otra y claro. tal y cual, y ya, y entonces ya después, Las miraditas, sí, las las esto, cositas. tal. Y entonces, Vamos al cine, sí, sí, vamos de paseo. sí, no, entonces nosotros le preguntamos que si tenía coche. A mi marido Ah, dice, sí, yo tengo un coche. Digo, ay, pues llévanos al puerto de la Cruz. qué bien. Sí, yo muy decidida, porque a mí me gustaba mucho el puerto, la piscina, Claro, ay, la claro. piscina, qué Allí locura. ese San Manrique hizo Sí, allí sí, un sí, trabajo sí, enorme, ¿no? sí. Y allí nos fuimos, Mm, y entonces ya después, pues éramos amigos, íbamos por chica y tal, y ya después pues empezamos a enamorar, ¿no? claro. Y entonces él estaba aquí en su ardilla, y su mamá estaba preocupada porque ella quería que volviese porque era el único hijo. Ah, Entonces, como él no le escribía, vino la señora a, a visitarlo, ella, con de la Alemania. de Alemania, Vino a sí, visitarlo. porque él por lo visto ni escribía ni Pasaba pasaba de de todo. todo. Entonces, la otra señora, que era la madre del jefe del club, pues también, porque se conocían, Ya, ya. vinieron las dos. Y entonces ya yo fuimos a Candelaria y tal, y yo notaba que la señora lo que quería que él volviese, Ya. porque uno no es tonto. Y me decía, Merche, ¿por qué no, mira, porque no, si tú eres enfermera, ¿por qué no vienes a Alemania? Aquí, entonces, seguro que te gustaría y tal y cual. Ya, ya. Y yo dije, esta señora lo que quiere es que se vaya, Claro, el hijo, claro, que era el único hijo. claro, Y claro. entonces yo le dije, bueno, pues lo escuché, pero no Sí, dije nada. Y entonces se lo reservó. sí, entonces el cura después me pidió que si nos casábamos y nos quedábamos aquí, se quedaba aquí, pero yo veía que Sifri, el jefe de él, era, ¿cómo te diría yo? Le gustaba mucho beber whisky y todas esas Ya. cosas, y se llevaba siempre a Cuni. Y yo digo, Mm, esto sí, no va a esto, terminar mal, sí, nada más que juerga, sí, sí, el juerga. alcohol. Digo yo, desde Mm, luego, no, yo no me apetece eso. ya, Y entonces yo, cuando llegó el momento, como la señora me había ofrecido de que me podía buscar un trabajo con las monjas allí en la universidad de Kiel, entonces yo dije, bueno, pues le dije a Puno, mira, Puno, ya a mí esa amistad que tú tienes con no sé qué, a mí no me gusta y tal y cual, digo, yo prefiero que regreses con tu madre, porque tu madre quiere que vayas y tú eres el ya, único ya, hijo. ya. Y entonces él dice, bueno, sí, y le habíamos, él enseguida me fue a trabajar y se largó. Y entonces nos escribimos un año, Durante un año, escribiendo el amor por carta. por carta. Y entonces un año escribiéndolo, y entonces ya después yo cumplí 25 porque yo antes no podía irme, bajo Ya. Franco no se podía. Sí, claro. Entonces yo esperé y entonces saqué El pasaporte. el pasaporte. Y mi madre no quería que me fuera, pero yo digo, sí, como ya mi familia había emigrado, una tía había estado en Venezuela, mi hermano en Venezuela, bueno, pues lo aceptó. Sí, Porque yo no dije, puso pega. no puso. Y Juli, la madre me había buscado un trabajo en la Universidad Clínica de Kiel.
Y entonces yo allí tenía una residencia, había una residencia. Sí, Tenía sí. mi habitación, mi cocina, todo el rollo y la clínica. Y entonces me fui, me quedé y después de un año nos casamos. Yo después ya tuve niños y ya yo dije yo no voy a trabajar más. Y desde entonces me quedé en casa, de ama de casa. Sí, que era lo típico en aquella época. Y que a mí me encantaba. No, pero que era lo típico. Y además me encantaba porque era también yo, como era algo así de enfermera, pues yo me gustaba ocuparme de mis niños y yo me quedé, fui trabajar y yo me quedé, y así fue. Y tengo 3 hijos, sí, sí, 3 hijos. ¿Tienes 3 hijos? Dos chicos, una chica que se casó también con un sueco, que vive en Suecia. Ella vive en Suecia. Sí, tengo dos en Estocolmo, tengo 2 nietos suecos, maravillosos. Yo estuve a punto de casarme con una sueca. Una sueca, qué país más bonito. El país, bueno, Pues, yo ahí fue donde noté la diferencia mm. entre esto y aquello, ¿no? Sí, Porque sí, sí, fue sí, 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 que sí. ella era universitaria y Sí. le dieron una casa Mm. siendo que tendría 17 años o Le dieron 18, para vivir, y le sí. dieron una casa allí como una especie de campo, Sí. arbolado y tal, de madera y tal, Sí, sí, y tenía una casa para estudiar. sí, sí, sí. Es que ellos, desde muy jovencitos, mis nietos ya tienen su piso. Claro, Ya tienen claro, su piso, ahora el mayor lo está arreglando, que hizo claro, militar y claro, tal, claro. y ya empiezan después de militar porque le encanta, ya está ahora estudiando. Es decir, es otro mundo. Sí. Y después de ese tiempo En Alemania. en Alemania y eso, ya Venía yo, yo regresa volvía. a Tenerife. Yo, después de ese tiempo nos casamos y yo siempre, mis padres estaban ahí y yo siempre volvía, pero nada más que 3 semanas. Sí, de Porque, vacaciones, como una porque, especie de sí, vacaciones porque los para niños, saludar a la familia. porque los niños allí no tienen sino 6 semanas de vacaciones. Ya, No tienen 2 meses como ya, aquí, ya, ya. sino 6 semanas. Entonces yo venía cada año, venía yo. Lo que pasa que Pero de venías 3 semanas. aquí, pero no venías aquí a la calle Santiago, venías Sí, 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 sí. sí, ya Sí, venías a sí. la calle Santiago, Yo venía ya a la. tenías la casa en la calle Santiago. Sí, porque yo ya te dije que la casa esta estaba Sí, aquí, después no fui, y mi padre pues compró claro, la. tiene que coincidir con la marcha de los Baldomeros para la península, Cuando se para que fue la con ellos. casa, es que ahora mismo recordar el año, que para mí, Bueno, yo podría ver en las escrituras cuando mi padre sí, compró esa casa, ya, pero yo me imagino que la compró cuando yo tenía 6, 7 añitos, ya, porque ellos después de la higuerita fabricaron una casa en el barrio La Salud Alto, en la calle 7, donde estaban las plataneras y el barranco, ya. que aquello era precioso. Pero La Salud. Mercedes, perdona un segundo, tú me conociste a mí, Sí, yo te conocí a ti por la calle. no, pero me conociste a mí en ese tiempo. No, yo no te conocía sino ahora últimamente. Claro, es que es el que la cuestión. Es que mi madre tenía aquí el estanco. Pues yo tampoco me acuerdo de eso. Mi madre era conocida por Chanita, la de los polos maceta, porque se fabricaban unos polos No. que eran como una maceta, que mi padre siempre fue un gastrónomo de esto de lujo, ¿no? Sí, Con sí. 2 premios, bueno, Pues de eso yo no me acuerdo. sí, una persona que atendía a los artistas que venían de la península, del extranjero. Yo estuve de niño ahí en el Bar Atlántico con Onassi, con Churchill, con Jacqueline Onassi, Sí, estuve venía. con María Cala, con Gila. Tu padre trabajaba en Mi el. padre era el jefe del Bar A Atlántico. mí me encantaba la televisión. Sí, porque era Sí. la terraza y veías el Clásico. mar. Y clásico. No, Era claro, un y veías clásico. el mar como rompía frente al cabildo. Pues Aquello era muy allí. bonito y después a la izquierda tenía el kiosco Alameda, Sí, de señor. allí, que Era precioso. lo llevaba el encargado era mi padrino de nacimiento, Caro. Mm, mm. Tengo fotografías con él y tal. Y estaban los taxis antiguos. Exacto, los coches piratas que se O sea, llamaban. que lo llevaban a los Claro, turistas. y date cuenta que donde estaba el kiosco Alameda era un lugar que estaba vallado por muros de cemento. Precioso. Exacto. Yo tengo una foto. Claro, claro, no, yo también. Un vallado, y luego al lado no estaba todavía la avenida Naga, Sí, sí. y estaba El una mar. charca, El sí, mar. había una charca del mar, Qué precioso. el mar. Y yo aquí, Qué
aquí bajaba por la calle San Martín, me Sí. iba a la calle de la Marina, Qué y pena. en la calle de la Marina me ponía a jugar a la pelota de trapo, Claro, yo me a la acuerdo. pelota de trapo. Yo me acuerdo. Y cuando terminábamos el partido nos metíamos en la playa San Antonio. Sí, sí, porque estaba alto, pero te Claro, bajaba para bajaba, abajo. claro, no, es que abajo es donde jugaba la pelota porque estaban allí los pescadores Sí. con las nazas Sí, sí. cosiendo, Sí, porque sí. metían la barca dentro del mar que estaba allí mismo. Y luego mi madre por las Claro. tardes, no me olvido que le encantaba el mar, y así, a ella era un poco romántica, y entonces me hacía una cestita y Sí. ponía la merienda, me Exacto. cogía de la mano y dice, vamos ahora a ver el mar. Sí. Entonces nos sentábamos y veíamos el mar, y yo le decía, ¿y qué hay allá atrás de la Sí. línea? Sí. Dice, eso es el horizonte, pero esos son otros países. Sí. Nosotros allí no necesitamos ir, porque nosotros vivimos en las Islas Felices, las Islas Felices. Nosotros allá Entonces no decía necesitamos. la isla afortunada. Dice, así que como que no deberíamos Sí. de pasar el charco. Ya. Aunque desde allí se veía perfectamente Sí, las palmas de Gran Canaria, ¿no? sí, Se veía la montaña sí, sí. y en algún aspecto también la isla de La Palma, ¿no? Pero yo no me olvido nunca de eso. Dice, Sí. nosotros no necesitamos ir allí, Ya. porque nosotros vivimos en las Islas Y Afortunadas. aquí, en el barrio El Toscal, ¿cuáles eran tus amistades? Pues mira, yo no tenía mucho, porque mi madre era Cerrada. siempre conmigo, siempre conmigo. Sí. Íbamos por las tardes a casa de una tía mía, que por cierto, el marido tenía coches piratas, pero que él no iba, sino que los tenía. Conducía Otro señor. otro Sí. señor. Y él tenía bastante dinerito. Y entonces, donde están las Asuncionistas, en la calle San Sebastián, empieza, Sí. hay una casa ahora toda de Sí, negro. sí. Ahí vive un amigo mío. Pero vivía, Sí, porque sí. ya la casa está como con un... Sí, que está al lado del Elídoro Rodríguez López, por el campo de encima, fútbol. por Sí. encima. Claro. Y entonces allí, aquello era como por las tardes, mi madre Sí. cogía de mano y íbamos para allá, que después empezaban los salones de baile, Claro. las plataneras y todo aquello. Y yo no me olvido, qué feliz era yo, porque no me quedaba aquí a jugar, nos íbamos allá. Entonces ellas tres, que eran dos hermanas, y mi tía la mayor, que cuidaba a la más pequeña, porque se quedaron sin madre muy joven. Ya. Y entonces la más pequeña era pues eso, que la cuidaba mi tía, que era mayor que yo, claro. Entonces ellas tres hermanas se reunían, se ponían a hablar en el comedor, que la casa era muy bonita, y entonces yo me ponía a jugar por debajo de la Sí, mesa. porque en aquella época, perdona, en aquella época nosotros los niños no estábamos con los mayores porque no lo permitían. No lo permitían. No permitían Sí, y si hablaban de cosas que no se sí, podían escuchar. Claro. Entonces yo por debajo de la mesa, Claro. así jugando y tal, pero yo no escuchaba ni lo que decía. Y después allí habían reuniones con los otros hermanos, porque mi madre tenía 9 hermanos. Entonces cuando había fútbol, era la época de tener hijos porque no había televisión ni radio. Y mi abuelita terminó mal, porque de tantos niños terminó y murió en el manicomio, mi abuela. Ya, pues, mi abuelo, La por pobrecita. parte de padre, tuvo 26 hijos. Sí, pues de tantos niños, mi madre dice, de tantos niños ella terminó. Claro. Y no te olvides que mi abuela y mi abuelo se criaron en Almeida. ¿Sí? Sí, eso es lo más importante. ¿En el Mi local? madre de pequeña, en el Almeida, el cuartel no Sí, existía. no existía, claro, era un Y terreno, digamos, un terreno baldío. ¿Sabes de qué eran? De melones. De melones. De melones. Y mi madre dice, nos criamos todos allí en el Toscal. Tendrían casitas pequeñitas, yo que sé, no, claro, ahí la que el Saludo y San Isidro, eso no existía, sino eran casitas, claro, casitas de madera donde tú podías poner algo. Eran pobres. Claro. Entonces ellos, mi abuelo por lo visto, tenía un carro con un burro y vendía los melones por el Y me Toscal. imagino que tampoco estaba hecha la iglesia de San José. Tampoco. Se hizo después. Eso no, nada. Claro. Estaba el campo de los Carriles, que estaba en la calle San Miguel. Era lo único que había. Y después en García Morato, ahí estaba el campo de fútbol de Liberia. Eso no me acuerdo. Pero lo que sé que ella me decía eso siempre, porque a ella le encantaba hablar conmigo. Y entonces, después mi abuelita
se puso, venía de la matanza, se puso malita de la cabeza y la tuvieron que ingresar en el manicomio en aquellos tiempos. Me acuerdo. Lo que tenía era el Alzheimer y en aquella época lo que yo pienso de tantos partos y tantas cosas, ya, ella empezó a trastornarse, sí. que ahora decimos Alzheimer, y antes decía hasta loca. Sí, ¿Te acuerdas? exacto, sí, ¿Te acuerdas? Y la ingresaron. Ahora es psiquiátrico. Sí, la ingresaron y los 9 hermanos sufrieron mucho. Mucho, porque iban a visitarla y se ponían a llorar. Todos ellos. Y eso fue, mi madre me contaba toda la realidad como era. No había tapujos. Y en casa de mi tía, que ya ella estaba mejor situada, pues entonces venían todos los hermanos, porque eso sí, los invitaba mi tía y se subían a la azotea a ver el fútbol. A ver, sí, los partidos del Tenerife. Imagínate, se veían sí, o los regionales. Sí, de esa casa. Claro. Y cada vez que paso, Perfecto. y yo me pasaba toda la tarde. De la grada de herradura de la parte de arriba, donde está ahora la calle, la avenida Tomecano, ese edificio que está ahí, al lado de esa grada, ahora no, porque ya la grada es moderna y es alta, ¿no? Pero en aquella época la gente se ponía en los balcones ahí a ver los partidos. Chica, en la azotea era precioso. Y luego mi tía hacía puchero. Y debajo veías las 4 torres. O sea, estaba el estadio y después debajo las 4 torres, el barrio. Yo te digo de que fue una niñez para mí fantástica. Yo tuve una niñez con mucho amor de todos mis tíos, con mucho cariño. Pero ya te digo, vamos a incidir un poco en lo que es en el barrio del Toscal, ¿no? Sí. Entonces, has comentado cosas del Toscal que son muy interesantes, como Almeida, las huertas, las casas que no existían en la calle El Saludo, ni en la calle San Isidro. Pero también, eso por parte de mi madre. No, claro, sí, pero me refiero a que eso es historia. Claro, historia santacrucera, ¿no? No solo toscalera, sino historia santacrucera porque coincide en el Toscal, ¿no? Pero que realmente, a medida que vas hablando de otros lugares de Santa Cruz, pero de otros lugares que se vinculan con el Toscal, porque es que tu vida está aquí en el Toscal. Lo que pasa es que tu desplazamiento con tu mamá es porque se desplaza a otros lugares familiares. A la laguna. Pero realmente donde duermes es en la calle de Santiago. Sí. Y jugando aquí en la calle. Jugando a la soga. A la soga. Claro. Mi madre era muy estricta. Y solamente me dejaba jugar, vamos a ver con quién. Bueno, pues sal ahora un ratito a la soga. O también a los boliches. A la canica. A la canica. Pero nada más por un momento. Y entonces, porque la calle era empedrada. Empedrada con calladito. Claro. Ay, qué mono. ¿Tú no te acuerdas que había un guardia municipal que lo llamábamos el Zorrera? No, eso no. Ese vivía en el barrio de La Alegría y nos trincaba jugando a los boliches y nos cogía por la oreja y nos traía a casa de nuestras madres y decía, miren, la próxima vez le meto una multa por estar quitando el callao de eso para hacer el agujero. Para hacer el gongo. El gongo, que no me había olvidado. El gongo. Sí, hacer el gongo. Y luego el tema era que nosotros para hacer en pandilla, aquí todos teníamos apodos. Todos teníamos apodos, ¿no? Y entonces, para hacer rabiar a las chicas, les tirábamos de las trenzas. Ay, qué se usaba mucho las trenzas. Sí, las chicas casi todas usaban trenzas y jugaban a la soga. Entonces nosotros nos metíamos a saltar en la soga y se ponían, ¡ay, qué pasa! No, tranquila. Y alguna que era más, decíamos, es una machona. Sí. Es una machona porque se ponía a jugar con nosotros a los hermanitos. ¿Tú recuerdas que aquí enfrente, en la calle Santiago, aquí enfrente, la molienda? Pues ahí en la pared de la molienda nos poníamos pegados a la pared. La molienda. Y se ponía un guardián. Y entonces uno escapaba y el guardián salía corriendo detrás del que escapaba a dar la vuelta a la manzana por Tribulaciones, Calle La Rosa, San Martín y volver aquí. Era un juego. Exactamente, era un juego. Era un juego al que jugábamos y si llegaba antes el liberado,
liberaba todo. Y si el otro lo trincaba corriendo, todos apresados. De verdad Sí, que yo, sí, claro. ella se asomaba a la ventana, pero no me dejaba jugar mucho, me No, tenía ya, muy ya, ya, restringida. ya. Las niñas las cuidaban como más, Sí, pero ¿sabes? acuérdate que la casa no era como la que tú las tienes. La casa en aquel tiempo era una ventana avejentada y To- una puerta avejentada. Total, Y la casa, digamos, lo que es la fachada, estaba media cascarada. exacto. Yo recuerdo eso perfectamente Sí. porque tengo incluso fotos. Sí, pero eso fue más tarde, Sí, cuando ya yo me fui, porque la casa mi padre traía sí, siempre pintura de la refinería, con sí. la que se pintaban los barcos. Ya, ya, ¿Te ya, ya. acuerdas? Sí, Y claro. entonces él pintaba de verde siempre. Sí, La casa estaba en realidad limpita y no descascarada porque la pintaba todos los años. sí, pero yo Eso me me acuerdo. refiero antes que ustedes llegaran. Ah, eso sí puede ser. Sí, Puede porque la ser. casa de Porque los esa casa, Baldomeros. pero espérate, esa casa era de los Carrillos. Sí, no, pero la casa de los Carrillos era. Carrillos tenían muchas casas en el barrio. Pero esa se la compró mi Sí, madre sí, a sí, Carrillo. pero es que date cuenta que los Baldomeros vinieron aquí alquilados Eso. en el alquiler. Eran de la península. Claro, Mi madre me lo. claro. ¿Tú sabes lo que tardaron en ir? Baldomero y Teresa Picornell eran Este, de Alicante, ya te Pero, lo dije. pero tú sabes que tardaron un montón de años con juicios y todo para que se fuera. Ah, Porque eso ya no sé. mi padre compró la casa con ellos dentro. Ah, Con ellos dentro. Y entonces mi padre tenía entonces que sería sobre. cuando se fueron ya para la No, no, península. no, no. Antes tardó mucho en No darle a digo la que casa. ya cuando ya no pudieron seguir estando allí, Se fue cuando le fueron. dijeron a mi padre, mira, ya no vamos a seguir Sí, aquí sí, sí, y se sí. fueron. Era gente buena, pero Sí, que no querían irse. no, es que por ejemplo Vicente tiene una huerta ahí. Yo tengo un reportaje porque él tocaba la armónica con Juan Manuel, con Juan Antonio Pardella Mm, y con el tío de Manuel Taurón y tenían un trío que se llamaba el Trío Re. Y tocaban las armónicas en las fiestas de mm, mayo, sí, en festivales del Radio Club sí, Tenerife sí, sí, y sí, todo eso tocaban en esos sí, festivales. sí, sí. Y claro, Vicente cuando me mandó el reportaje Mm. de allá, era una huerta ahí en Valencia, con Valencia, ¿no? Las huertas Sí, naranjas, eran de allí porque limones, mi madre lo claro, decía, son de la claro, península. sí, claro. Mm, Y yo tengo la foto de incluso de ella con mi madre, yo el pequeño y mi hermano mm. en el Santa María, en el barco, en En el el barco. Veracruz Sí, y todo sí, eso, en el barco, pero íbamos de visita sí, al barco. al barco Sí. porque como mi padre era el jefe del bar Atlántico Mm. y los barcos se bajaban del barco, los Sí, capitanes iban al bar sí, Atlántico sí. o al kiosco Alameda, pues ahí mi padre trabajaba a mitad y entonces nos invitaban a visitar el barco. Y mi padre me llevaba cuando lo íbamos a buscar por la tarde al Ujú. muelle, mi madre y yo. Entonces él decía, ven que te subo al barco. Exacto, Y sí, aquello sí, era para mí tan impresionante sí, era porque siempre precioso. me quería enseñar La las sala máquinas, no máquina, las máquinas. sí, la Y sala yo de me, máquinas era sí, bajar hasta el bajar. fondo. Y entonces yo me asomaba, pequeñita, y Sí, mi padre, ven, vamos a bajar. No, 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 yo no sí, la quiero. bodega, Sí, todo sí, eso. yo no quiero, yo no quiero. Y aquel ruido lo tengo todavía en los oídos. ¿Y Y tú no lo, te acuerdas de Domingo el Carbonero? no, Porque él trabajaba también en la Junta de Obras del Puerto. no, yo no Vivía aquí en, conocía, en el pasaje. yo no conocía mucha gente del muelle, de verdad que no. Porque ya te digo, yo hablaba con mi padre, él Mm, me llevaba y me decía a veces, porque íbamos por la muralla, y sí, entonces nos abrían la puertita los compañeros para que bajáramos ya, abajo. ya, ya, Y entonces veías aquel barco tan grande. Y ya. a veces me llevaba a la cocina y me Mm, presentaba al capitán. Dice, mire, ya, esta es mi niña y tal. sí, Y me sí, daban un key, el sí, key que sí, inglés, que sí, que aquí no había. que no había, que lo Aquí, jugué. Era aquí una comer maravilla. allí dentro era vamos, es Y que yo, comían, sí, nosotros aquí el plátano y, sí, sí, y me daban el cake y siempre, ay, qué niña más bonita, pues yo tenía unas castañitas sí, con unos sí, lacitos sí, lo que y se me usaba, miraban ellos, aquellos hombres rubios, digo, sí, feliz, y después me caso yo con un extranjero. Lo que es la vida, ¿verdad? sí, 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 sí. no, pero sí, Pues esos son los cuentos que pero te bueno, puedo pero contar usted de feliz papá. y ya Sí. está, No, usted ya, yo tuve una niñez de sí, verdad que me querían mucho porque yo era solita, mi hermano claro, era 10 años mayor y había emigrado. ya, Y ya, ya, entonces ya, a mí me querían mucho. Yo creo que ese cariño que me dieron tan grande, ya, todos los tíos
y todo, yo lo demuestro a la gente. Yo hablo con todo el mundo, yo trato de ser cariñosa con todo el mundo y me encanta porque No, yo pues creo que ya, yo soy así. pero si ya se lo dije, yo no tenía ninguna confianza con usted, ni sabía nada. Y yo pasaba por allí y hasta luego. Pero yo decía, bueno, no sé, pues no sé quién es esta señora. Yo lo que me paraba era, y que además la voy a poner aquí en esta grabación, en la fachada de la casa que es, desde luego, una maravilla. La casita es La, chiquitita. la casa puede ser pequeñita, puede ser una casa de pastel. Ah, pero ¿sabe Yo, una cosa? Yo no quiero más. no, ¿y para qué más? ¿Para qué No, más? ¿Para no, qué más? no, Yo estoy aquí no. en dos habitaciones. Yo soy felicísima ahí. Yo estoy Y aquí no, en dos y habitaciones. yo de lujo, yo no soy una ¿No? persona, yo no soy una persona de lujo, ni de querer tener mucho. Ya, usted es una rockera como yo. ¡Ay, qué Una gracioso! rockera como yo. Yo no quiero Te tener falta nada más mucho, que yo no toque quiero la tener guitarra mucho. eléctrica. Escucha, Le doy la guitarra eléctrica y formamos un dúo. porque tener mucho me preocuparía mucho No, tendría que tener guardaespaldas no, y además y salir a la calle con miedo, por si no, acaso. la conciencia no la tendría tranquila Usted sabe viendo tanta pena por ahí cómo por el andan mundo. los raptos y todas estas cosas, Ay, ¿no? quita, quita, Cuando quita, se quita, tiene quita. dinero. Sí, qué pena. Pues mira, me ha alegrado un montón de Sí, estar contigo. no, y que no sea la primera vez, No, sí, ya claro, mientras tendremos, a lo mejor tendremos viene tiempo, mi claro. marido. Cuando venga su esposo Sí, ya, sí, ya aquí tenemos una conversación sí, con sí, él y sí, todo eso, ¿no? sí, que él Porque esto también es vio bonito su... además también Sí, hablar un poco sí, de, del enamoramiento, ¿no? sí, sí fue bonito porque Porque es de una verdad época y diferente, porque mi marido es una persona muy buena y muy seria. Y además es abierto a la vida, no es una persona, como se dice, cerrada. cerrada, que dice, no, no, tú no puedes ir, porque está... Es que Ya, yo no creo que yo hubiese podido vivir con un hombre así. ya. Yo necesito mi espacio Claro, también, claro. ¿entiendes? Claro, si usted ya trabajó de enfermera, Sí, trabajo, claro, es una sí, persona liberada en sí, aquel en tiempo. aquel En tiempo. aquel tiempo, Ay, si viera, mira, vamos, que en aquella época es que el marido no dejaba salir a la mujer a la calle, imagínate por si acaso. que cuando yo me iba y le dije a mis amigas, me voy Sí, a ver si me gusta sí. Alemania. Ay, ¿y te Ay, vas a ir sin sí, casarte? Digo, sí. claro, Ay. ¿para qué me voy a casar yo? Aquello ya era, Mire, usted sabe, me criticaban, ya, ¿sabes? porque yo sé que usted tiene que marcharse, que tiene tal. Pero mire, el tema es el siguiente. ¿Usted se acuerda en esta esquina de lo que hubo en esta esquina, antes de que la casa se elevara, la Eso casa era de Vega? la molienda del gofio. No, no, esta de aquí, la que se pega con esta, Ah, eso era la carnicería. la de Zenón Villalba. Sí. Pero antes de Zenón No me Villalba acuerdo, no me acuerdo. fue, sí, fue el bar La Farola del Mar. Pues yo no me acuerdo. Y antes de ser el bar La Farola del Mar, era el bar de los locos. Y era, sí, dos italianos que llegaron a Tenerife No me acuerdo. cuando la época que hicieron la película El reflejo del alma, que está al lado de su casa, el salón, que es donde se ve, quiere hacer el pasaje este de ahí debajo. Ahí, El salón, que después ese salón se convirtió en una cosa para los niños, eso sí me acuerdo. ¿sí? De Cuando venía. toboganes y tal. Cuando Pues venía. antes de eso, eso fue un espacio No para lo, hacer la película El reflejo del alma. no lo Bueno, conocí, no lo sí. conocí. Bueno, pues el bar de los locos yo le voy a explicar. El bar de los locos llegaron estos italianos y cogieron el mostrador y lo partieron en pedazos, en trozos. Y colgaron que en líneas de estas de tender la ropa, en líneas, calzoncillos, bragas, pantalones, de todo, medias, de todo, lo colgaron. Y usted entraba y decía, usted no, porque las mujeres no podían entrar en los bares, porque eso era mal visto, ¿no? Sí, Eso nada más que eran mujeres de la vida sí. las que podían entrar y tal. Porque yo me acuerdo, ¿no? Que me llegaban a mí y me decían, mira, vete y avisa a tu padre de que ya está la comida hecha, que ven a almorzar. Sí, Las mujeres no entraban. sí. Entonces, ahí entraba la gente, consumía y pagaba o no pagaba. No había problema de pagar. Claro, empezaron a arruinarse, lógicamente, porque la gente entraba y no quería pagar. Entonces, mi padre tenía el estanco y mi padre le dijo a mi madre, le dijo, a estos de aquí al lado, vamos,
si no pagan, nada. Porque venían, deme un cartón de Chesterfield, o de Camel, o de Kravenach, o de Águila Blanca, o de Kruger, o lo que sea. Y decía mi madre, paga, si no, no hay nada. Si no, no hay nada. Y creo que a la Coca-Cola, a la gente y tal, les quedaron a deber y cogieron y huyeron de Tenerife. Huyeron de Tenerife debiendo, pero un montón de dinero a todos los proveedores. Ese fue el bar de los locos. Y había un chico, no sé si tú te acuerdas, No. que estaba aquí en la Ciudadela. Yo creo en que el yo estaba pasaje, allá en la laguna. no, cuando Catalina la Chochera, No. que tenía el carrito en la calle San Antonio frente al Onésimo Redondo, estuviste en el Onésimo Redondo. Sí, Tienes que de acordar niña, que estaba el no, carrito allí pero fuera. yo no estuve si un año o dos. Pero no importa, el carrito estaba ahí al lado. Pues yo me acuerdo. Yo El me carrito acuerdo. de Catalina que tenía, se fumaba en pipa en cachimba. No me acuerdo, pero me acuerdo de la señora que vivía aquí o no sé dónde y vendía, que mi madre me mandaba a buscar, era una señora gorda, tenía que ser aquí o ahí. Y Sí. ella vendía unas cosas para prender fuego. Ah, ¿Cómo se llamaba? Eran unos palitos. sí, sí, el sí, sí, hornillo. bengala. No eran bengala, era de un material, no caoba, pero era tea, Sí, la tea. Y sí. la vendía así, entonces mi madre, que tenía un hornillo en la cocina de carbón, porque estaba la cocina chiquitita en aquel tiempo, y había unos Sí, hornillitos. porque antes era la cocina de petróleo, de aquella que era que se hacía. Pero no, ella tenía una de carbón. Bueno, ella tenía porque tenía esa posibilidad, pero la mayoría de la gente También la tenía tenía, la otra sí, también. que se llamaban de hornillo. Se También la llamaban tenía la otra. Pero sí. ella le encantaba hacerse su cafecito por la mañana Ya. con el olor al carbón y a la tea. Ah, ya, Y ya, entonces ya. me mandaba aquí, que vivía una señora, ¿cómo Mira, se llamaba? aquí vivía Isabel, que tenía 5 hermanas, y nosotros cogíamos en verano, sacábamos la silla y nos poníamos aquí en la acera. Pero no vivía una señora gorda aquí. No sé, claro, aquí vivía, ya digo que en la esquina vivía esa señora con 5 hijos. Que era como un poquito como un patio. No, bueno, es que dentro de la casa de ahí, que se cuenta que llega a la calle, más o menos a la mitad de la calle Santiago. Era gorda, la señora así de gorda. ¿Verdad? Y se sentaba y vendía esas Y cositas. estaba también aquel señor que era ciego, no se acuerda, que le lloraban los ojos No, y tal. No se acuerda de esa gente. no. Bueno, pues aquí, aquí lo que había en la calle San Martín era el estanco aquí de mi madre, Sí. un poquito más arriba a la Pues yo derecha de eso no me acuerdo. estaba el estanco del que llamaban, él se apellidaba Vascones, pero lo llamaban Huevo Duro. Eso Y sí me acuerdo. enfrente estaba Eloy y Victoria, doña Victoria, que eran los que tenían la casa de Manolo de las Papas. Y luego más arriba estaba el Callejón Rabina, y en el Callejón Rabina estaba la zapatería de Maestro Pepe, y se ponía Nino el churrero. Vendía los churros los domingos. Pero los churros se vendían En allá. el Callejón Rabina. Aquí subiendo a mano Sí, derecha. claro, en la calle Sí. San Martín. Y la Aquí. cola llegaba a la calle Claro, Santiago. pues lo que estoy diciendo, que los domingos, eso era Nino, que era venezolano y se marchó para Venezuela. Me imagino que ya Yo me falleció. ponía en la cola. Claro. Y luego más arriba, aparte del Teatro San Martín, que fue lo que se fabricó lo último, Qué bonito. todo era. eso, estaba la dulcería y en la esquina estaba la asociación social donde le daban de comer a la gente que no tenía dinero. Yo de eso no me acuerdo. Y al lado, tirando para la calle San Miguel, antes de llegar se unía San Miguel con Tribulaciones, estaba la cárcel de las mujeres. Y a la izquierda había un pasaje precioso. El pasaje que era donde estaba Curvelo, que era el carpintero, que fue el que hizo el King Kong. Sí. Hizo el King Kong. Y ese pasaje era limpio y Sí, precioso. pues al lado estaba el campo de los Carriles y debajo había una vaguada que daba a la iglesia San José, Sí. y ahí se montaba el circo Pepote. Yo de eso no Y me entonces nosotros íbamos con una sillita y pagábamos media peseta. Es que tú eres más joven que yo. ¿Qué Sí, edad tienes tú? 78. Sí, y yo tengo 82. Sí,
Sí, eso hace, Sí. influye mucho. Sí, no, yo ayer, por ejemplo, visité a no es hermana mía, no es hermana mía, sino a Rosy, Sí. porque Fefa murió. Yo tengo Entonces, que ir allí hoy. Sí, yo estuve con ella ayer, Sí, allí, la pobre. y, Voy sí, a verla hoy. y entonces nosotros, cuando aquí se decía que no había carnaval, eso es mentira, Sí. siempre ha habido carnaval. Siempre. Lo que pasa es que estaba controlado en aquella época, total. estaba controlado, pero la gente que tenía su ilusión de salir en carnaval salía, si se vestía, y la policía corría detrás de él y tal, pero le daba igual. Yo me acuerdo de ir Sí. con Juani, que se Sí. murió, la pobre, de allí del pasaje, a Sí. mano izquierda, y con Cristina. Juanita, que se Juanita. casó con el Tigre Barrio, El jugador de fútbol. Sí. Yo era muy amiga de La Juani. hermana todavía, la hermana vive. Juani, y con Claro. Cristina, y con Sí. la otra hermana Por también. eso te decía yo que tú tenías que conocer a chicas de ahí de la calle ella, Santiago. no, yo sí los conozco, claro. Y a Eloísa. Y a Eloísa. Claro. Y a este niño, los que vivían aquí, los hermanos que ponían inyecciones. Claro, sí, Raimundo y Eloy, que era el que llevaba el Bazar Colón, y todavía la señora que trabajaba en el Bazar Colón vive ahí en la esquina, claro, que va con los perros. Que yo la adoro a ella, Claro. y porque yo iba a comprar. Imagínese la cantidad de charlas que podemos tener aquí. Sí. Y esa señora de Bazar Colón, mi madre iba siempre a comprar, porque le encantaban los santitos para regalar. Sí. Y además era a plazo todo. Sí, no, Ibas a comprar a estaban plazo. los perreros. No, perreros no, ella iba y pagaba allí. Pero venían también los perreros. También venía, eso claro, no, sí. pero ella iba y compré a plazo, y el señor, esta niña la conozco, yo la quiero mucho, y mi madre también. Sí, a ¿no? Walkie, exacto. Sí, una niña muy buena. Ay, me tengo que ir. Sí, se tiene ya que ir porque son las 11 menos 5. Sí. Ya se tiene que ir. Mercedes, todo un placer. Y también. Todo un placer para mí, que cuando esté su esposo, o si usted quiere volver sola, si no ha llegado su esposo, y podemos seguir hablando de este tema que es historia pura del barrio El Toscal y de Tenerife. Y yo me imagino que habrá montones de gente que tienen más cosas que contar. No, sí, aquí vienen y ellos hablan. Porque yo en realidad, cuando me fui ya para Alemania, yo tenía 25 años. Y ahora, imagínate, tengo 82. Ha pasado ya, pero yo no he dejado de venir. Yo no he dejado. Yo también estuve en Sevilla viviendo, cuando estuve en la universidad laboral estudiando, y claro, en ese tiempo no estás aquí, sino vienes de vacaciones colegiales, y después vuelves a regresar. Pero que es un placer siempre venir. Pero es un placer porque uno siempre donde nace, es donde a uno le tira. Las raíces. Pues nada, encantada. Mercedes, muchas gracias. Gracias y a nos ti por volvemos invitarme. a ver. Muchas gracias. Aquí tenga cuidado al pasar, porque tienes una casita muy, ¿cómo se llama? Ay, bueno, espérate, está agenciada para lo que hago. Sí, una casita muy intelectual. Ya. Y un día pues conocerá a mi hija. Sí, yo la conozco. Ya la conoce. Una niña encantadora. Vale, ahí le están llamando, parece, ¿no? Sí, a mí. No me mandarían un mensajito. Le mandaron un Ahora mensaje. voy a la recoba, que voy a traer una florita. Muy bien.